Muy buenas noches, estimados público y también los autores que nos acompañan el día de hoy para hablar sobre la vida y obra de César Vallejo. Eh, Mañana. Ajá. a ver su audio. Vamos a continuar, damos la bienvenida al doctor Oseas Aponte Rojas, docente de la Universidad Nacional de Ucayali, docente nombrado en la Casa Hermana de Estudios de nuestra Universidad Intercultural de la Amazonía, la UNO. Asimismo también tenemos la invitación al doctor Ángel Andeo, quien es nombrado en nuestra Casa de Estudios la UNIA. Van a compartir mesas para hablar sobre la obra de César Vallejo. Muy bien, estimado público, vamos a hacer una introducción a través de un video para que podamos ilustrarnos un poco sobre la vida y obra de César Vallejo, y después vamos ya a dar paso a los ponentes para que nos puedan hacer el comentario de la obra del Paco Yunque. César Abraham Vallejo Mendoza nace un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, de la región de La Libertad. Siendo el menor de 11 hermanos y desde muy joven, sus padres Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza querían dedicarlo al sacerdocio. De esta manera, inicia sus estudios primarios en el centro escolar 271 de su pueblo. En 1905 cursa la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual tuvo que dejar por problemas económicos. Al año siguiente viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero abandona la carrera para dedicarse brevemente a la labor de preceptor. Al año siguiente trabaja en una hacienda azucarera en Trujillo, donde es testigo de la cruel explotación de los peones indígenas. Por 1913 intenta retomar sus estudios universitarios al mismo tiempo que trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones 241 y en el Colegio Nacional de San Juan, donde fue maestro del mismo Ciro Alegría. Ya por 1915 se gradúa de bachiller en letras y al año siguiente comienza a frecuentar al Grupo Norte, reuniéndose con intelectuales de la talla de Antenor Orrego. Por ese entonces publica sus primeros poemas en diarios y revistas locales y se enamora de María Rosa Sandoval, quien sería la musa inspiradora de algunos de sus poemas en Los Heraldos Negros. Sin embargo, en 1917 conoce a Zoila Rosa Cuadra, o Mirto, una muchacha con quien sostiene un breve romance. Ante el desengaño, es convencido por sus amigos para viajar a Lima para retomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lograr su doctorado en Letras y Derecho. Llega a Lima en diciembre de ese año y entabla relación con otros autores, tales como Clemente Palma, José María Eguren y Manuel González Prada, vinculándose más estrechamente con escritores e intelectuales tales como Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Entre 1918 y 1919 entra a trabajar al Colegio Barroso en Lima y posteriormente al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, publicando durante aquella etapa su primer poemario Los Heraldos Negros al tiempo que fallecía su madre.
En 1920 retorna a Santiago de Chuco y ese mismo año ocurre un incendio y saqueo en el pueblo, por lo que es acusado y apresado injustamente. A pesar de ello, a finales de ese año ganaría el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta. En octubre de 1922 ve la luz su segundo poemario, Trilce, con el prólogo de su amigo Antenor Orrego. Para los climas extremos del Perú, Andino Forte, el cemento más fuerte. ¿El sorteo de Incafarma volvió? La vecina me lo confirmó. Incafarma la promo volvió. El cual recibe críticas mixtas y sin embargo sirvió de anticipo del vanguardismo literario que se desarrollaría entre 1920 y 1930. Por marzo de 1923, Vallejo publicó una corta edición de Escalas melografiadas, que consiste en una colección de relatos y cuentos con algunos tintes vanguardistas. Y por mayo del mismo año publica Fabla Salvaje en la serie La novela peruana dirigida por Pedro Barrantes Castro. Viaja a París en 1923 escribiendo para el diario El Norte de Trujillo y revistas de París y España, pasando una serie de dificultades económicas durante sus 2 primeros años en París, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. En 1924 recibe la noticia del fallecimiento de su padre y posteriormente sería hospitalizado a consecuencia de una hemorragia intestinal. Fue operado y pudo restablecerse. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippart, una joven de 18 años con quien conviviría posteriormente. Ese mismo año publicó una narración suya en la revista Amauta de su amigo José Carlos Mariátegui y profundizó en sus estudios sobre el marxismo. Ya por 1929 y en compañía de Georgette realizó un segundo viaje a Rusia y varias ciudades italianas antes de retornar a París. En 1930, a raíz de su poemario Trilce, viajó a Madrid, donde conoce a Miguel de Unamuno, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Además, publica su novela El Tungsteno y su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, que se convirtió en un éxito de ventas. En cambio, le niegan la publicación de su cuento Cocoyunque por ser muy triste. En 1931 se mueve entre Rusia y Madrid, a la vez que continúa con su ardua labor literaria intentando publicar sus obras teatrales, crónicas y ensayos. Por aquel entonces comienza a escribir uno de sus más famosos poemarios, Poemas Humanos. Al año siguiente, Georgette enferma y aunque recupera la salud, las angustias económicas no cesan. En 1934 contrae matrimonio civil con Georgette, a la vez que estalla la Guerra Civil Española, colaborando con la causa republicana junto a Pablo Neruda. Entre septiembre y noviembre de 1937 escribió sus últimas composiciones líricas de Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama de tema incaico La Piedra Cansada. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico, así que es internado por una enfermedad desconocida, aunque después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño, falleciendo el 15 de abril del mismo año, un Viernes Santo de llovizna. El Tungsteno es quizás su obra narrativa más conocida junto a Pacoyunque. En esta breve novela, Vallejo relata cómo la empresa norteamericana Mining Society se adueña de las minas de tungsteno de Quivilca, en el Cusco, propiciando la llegada de gerentes, directores, empleados, así como del cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, entre otros. La historia sucede ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, debido a lo cual la gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral, dando comienzo el reclutamiento de peones y empleados indígenas, estableciéndose el primer grupo en un desolado paraje habitado por los Soras, indígenas que se habían mantenido alejados de la modernidad. Posteriormente, el argumento se centra en el dueño del bazar y contratista de peones, José Marino, quien junto con su hermano Mateo tenían la exclusividad comercial con la minera.
Los ambiciosos y desalmados hermanos empiezan por arrebatarle sus tierras a los Horas, dándoles a cambio baratijas y objetos de escaso valor. Más adelante, en el bazar de José Marino, se reúnen Benítez, el comisario Baldusari, junto a Mr. Take y Mr. Weiss, gerentes de la mina y otros. Durante tal episodio, José Marino decide entregar al comisario a su amante Graciela, la Rosada, en un juego de dados. Pero dicha reunión deviene en el posterior embriagamiento de la muchacha, aprovechando a los hombres para dar rienda suelta a sus bajos instintos, lo que ocasionaría el fallecimiento de esta. Pasado ello, y ante la huida de trabajadores de la mina a causa de las pésimas condiciones y el bajo salario, los hermanos marinos solicitan al subprefecto Luna que se envíe gendarmes para capturar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. En tales circunstancias, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, jóvenes indígenas, son capturados y llevados con violencia, ocasionando el deceso del segundo. Frente a esto, el herrero Servando Huanca protesta contra tal injusticia, lo que desencadena el levantamiento del pueblo y cuya represión deja un trágico saldo. Varios indígenas son apresados y acusados de subversión. Entonces los marinos solicitan al subprefecto que de entre ellos se escojan a algunos para enviarlos a trabajar a las minas y cumplir con el contrato que tienen con la empresa minera. Finalmente, el relato da pase a discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca, el apuntador de la mina que era ex amante de la Rosada, y Leonidas Benítez, que había sido expulsado de la minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les ilustra sobre el movimiento revolucionario mundial en la que todos los explotadores serían vencidos y los obreros e indígenas serán liberados, dando fin a la novela. De esta manera, hemos conocido parte de la vida y obras de este importante poeta de la literatura peruana. No te canses de aprender. Bien, colegas, hemos observado un poco de la vida y obra de César Vallejo. De esta manera hemos dado la apertura de esta sala, Casa Lectora, con el movimiento literario Ronnie. Y bueno, estamos acá también con Oseas Aponte Rojas. Bienvenido, doctor Oseas, tienes el espacio. Y al mismo tiempo con el doctor Ángel Gómez Landeo. Le damos ya la cordial bienvenida. Ellos van a disertar, comentar sobre la obra Paco Yunque. Primero, para presentarles, Oseas Aponte Rojas es docente universitario de la Universidad Nacional de Ucayali. Es escritor también. Ha viajado a diversos países con su movimiento literario y su itinerario de libros. Asimismo, también Ángel Gómez Landeo es un escritor internacional. Ha viajado a varias partes del mundo, a Europa, y también nos va a compartir un poco sobre el comentario de Paco Yunque. Ángel Gómez Landeo también ya es docente nombrado en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Tenemos dos grandes de la literatura amazónica de nuestra región de Ucayali. Bien, felicitaciones. Vamos a escucharlos. Doctor Oseas, tiene el espacio. Muy bien. Antes, saludarle a cada uno de ustedes, particularmente a nuestro amigo Melchizedek Benjamín Zavala Pilco, y agradezco sinceramente por innovar en este proceso de no dejar la lectura de los grandes escritores, ya sea amazónica, peruana, latinoamericana, universal. Y están innovando, lógicamente, entiendo, en base a un proyecto de responsabilidad social que viene a ser esta parte fundamental que debe fortalecerse a la educación superior universitaria,
y no solamente universitaria, sino a nivel básica regular y en todo nivel, ¿no? Que la lectura debe primar en sí. Sabemos muy bien, la lectura es la mejor técnica y que deberíamos tomarla como el hábito. Me recuerdo algo de Ogmandino, de un que mucho aportó en lo que es tema de autoestima, en su libro El vendedor más grande del mundo, cuando mencionaba el mejor hábito, ¿no?, de la persona es la lectura y el peor hábito es la ignorancia. Eso desde el punto de vista importante, ¿no? Hacer análisis, lógicamente cada uno tenemos punto de vista, de dar esa interpretación de diferentes formas, ¿no? Ya sea hermenéutica, como también semiológica, etc., ¿no? Una obra, ya sea, en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta César Vallejo, ¿no? Un escritor eminente que ha sido, pues, no considerado de todas las épocas, principalmente, no solamente por la literatura peruana, sino también para la literatura universal en sí. Conocido como un escritor, pues, no metafísico. Y sabemos muy bien hablar un poco de la metafísica, pues es más allá de la realidad, de lo que nosotros conocemos en sí. Esa interpretación, ese sentido, así como escritor, ¿no? César Vallejo, y más si tocamos nosotros cada una de sus obras, ya sea poético, sobre todo lo poético, ¿no? Excepción de una obra que tiene, pues, un osteno como, en este caso, narrativo, como también el cuento más analizado, interpretado, ¿no?, con mayor crítica, Paco Yunque, ¿no? Hablando biográficamente, sabemos muy bien, así familiarmente hablando, muchas veces no distingue el número de dentro de la familia que se tiene como hermano, ¿no? Él fue, pues, fue el menor de 11 hermanos, ¿no? Que creció, pues, en un ambiente humilde, marcado por las dificultades económicas. Y por qué no decirlo, el contacto con la realidad social de los campesinos, de los campesinos al mismo tiempo, ¿no? Se identificó desde su formación o, digamos, personal, física o fisiológica, desde los indígenas peruanos en sí. Entonces, estas experiencias influyen fundamentalmente en su obra literaria, ya sea poético o narrativo. Y por supuesto que sí, en dos instituciones grandes preparados, ¿no? En este punto, por ejemplo, inició su estudio en la Universidad de Trujillo y posteriormente en la Universidad Mayor de San Marcos en sí. Y precisamente, hablando un poquito sobre su parte biográfica, en 1919 pues publica su primer libro, ¿no?, poético, es decir, Los Heraldos Negros. Los Heraldos es un poema inicial de esta obra, Los Heraldos Negros, lógicamente, ¿no? Es eminente, ¿no?, donde expresa, pues, el dolor humano, la angustia y la justicia social en sí. De la misma manera podemos resaltar una de las obras que fue publicada en 1922, y esta obra apareció, pues, ¿no?, en 1922, Trilce, una obra, pues, considerada como una obra revolucionaria, ¿no?, y por su lenguaje innovador y experimental. Entonces, de ese punto de vista, podemos
enfocar su análisis hermenéutica y semiológica. Significa considerar una de las cumbres de la poesía de la vanguardia en español. Es decir, él es César Vallejo, pues no es gran representante, es el único representante más sobresaliente en literatura peruana, latinoamericana y universal, el vanguardismo peruano. Y sabemos muy bien, ¿no? Y lógicamente no solamente pues él pues trajinó también pues a Europa, ¿no? Principalmente en París, Francia, ¿no? Entonces, en este caso pues sabemos muy bien las condiciones que él ha vivido pues no son pues condiciones económicas muy difíciles allá en París. Y trabajaba pues como un periodista y se acercó pues a las ideas políticas de carácter social y marxista, ¿no? A veces tenemos miedo de hablar sobre el marxismo, ¿no? El marxismo pues, ¿no? Es una teoría, es un estudio, ¿por qué no decirlo? Tiene un carácter epistémico en sí. Alguien se habla del marxismo, bueno, hoy en día se terruquea a la persona, se califica como un terrorista, qué sé yo. Pero no es así, sino hay que tomarlo, este tema social o marxista, como una teoría, ¿no? Epistemológica, social, ideológica y política en ese marco. También pues no mostró su gran interés por la situación en España, sobre todo, ¿no? Que ha sido parte de la guerra civil española en sí. Entonces, podemos calificarlo a César Vallejo, ¿no? Como Vallejo es reconocido y calificarlo, la profunda sensibilidad humana de sus poemas en sí. Eso es lo que percibimos con cualquiera de los poemas, ya sea en Heraldos Negros como también el Trilce en sí. La innovación de su lenguaje poético, esa permanente, esa algo nuevo, ¿no? Y parece que nosotros podemos encontrar algo desorden gramatical, que no, sino que ¿por qué también él es el gran representante del vanguardismo que ha roto ese enlace, esa técnica del romanticismo, del modernismo, qué sé yo? Lógicamente ha sido pues el iniciador también del modernismo peruano, con su obra, en este caso, pues Los Heraldos Negros, ¿no? Pero el gran vanguardista se convierte con la obra El Trilce en sí. Por supuesto que sí, en este caso, su compromiso pues, ¿no? Ha sido netamente con los problemas sociales y la dignidad humana. Y su trascendencia más importante ha sido pues, ¿no? en la literatura del siglo XX en sí. Bueno, eso en referencia, tomando en cuenta en referencia principalmente, ¿no? la parte biográfica. Bueno, no sé si puedo seguir o tenemos un tiempo determinado, como no sé, está programado, amigo. Bien, gracias, doctor Oseas, por la participación. Vamos a hacer una transmisión, ya que estás hablando sobre los poemas de César Vallejo. Él rompe con la cacotomía de los versos, ¿no? Del romanticismo, y se hace internacional precisamente porque sus versos van a ser libres. Prácticamente rompe con esa estructura, con ese esquema. Por eso trasciende de manera internacional el poeta internacional César Vallejo. A ver, lo voy a transmitir y luego el doctor Ángel Andeo puede intervenir, también el doctor Oseas Aponte. Estar atento, a ver.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero. Y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿Y el hombre? Pobre. Vuelve los ojos. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo? Por sobre el hombro. Cuando nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Muy bien, hemos visto, este es un video creado por la IA sobre los heraldos negros. Hay golpes en la vida, yo no sé. Dejamos saber el comentario al doctor Ángel Landeo, que también es escritor, también es poeta, Ángel Landeo, y también Oseas Aponte, escrito poesía y elegía la patria también, ¿no? A ver, doctor Ángel Landeo. Gracias. En mi cámara, se me ve, ¿no? Ahí está. Bien, bueno, yo primero quiero pedir disculpas porque bueno, el tema, la obra literaria de César Vallejo es abundante, ¿no? En el plano político, en el plano poético, en la cuentística, en la novelística y en la ensayística. Hay mucho que decir, aparte que muchos críticos literarios, algunos lo ubican en el modernismo, vanguardismo, incluso algo propio, ¿no? Universal. Hay mucho debate, hay mucha controversia en torno a él, pero lo importante es que es el poeta universal, ¿no? No solo del Perú, es del mundo. Y yo quisiera centrarme solamente en la cuentística sobre Paco Yunque, porque no sé si me equivoqué, me parece que me invitaron para comentar sobre este cuento de Paco Yunque. Bueno, entonces en ese sentido voy a comentar sobre Paco Yunque. Pero antes de manifestar el análisis de este cuento, quiero comentar lo siguiente. En la década de entre los 80 y 90, bueno, retrocedo en el tiempo, estoy en el año 87, la década del 80, ¿no? En el 87. Donde yo estudiaba, en la Cantuta, algunas organizaciones de izquierda, principal, creo que la mayoría, ¿no? Unos más radicales, otros menos radicales, consideraban que todas las obras no deberían ser tristes, sino alegres, llenas de fe. Se promovía, se estimulaba este tipo de textos literarios, ya sea en la música, ya sea en el cuento, en la poética, etc. Esas obras literarias que no contribuían, ¿no? en cultivar la fe, eran
eran criticadas, eran rechazadas. Porque el pueblo, como les dije, estoy hablando del contexto de los 80, ¿no? Parte del 90, estaba en una etapa, según ellos, de guerra, y necesitaban, pues, ¿no? Textos que apoyen, ¿no? Esta forma de pensar, ¿no? Alimentan ese ser revolucionario. Y aquí entra pues la obra de Paco Yunque. Los que han leído saben bien que es un cuento muy triste. Me pregunto hasta ahora, estos grupos armados, caso el partido de político maoísta, gonzalista, ¿cómo habrán tomado esta obra de Paco Yunque? Es muy triste. Incluso el final del cuento es un final, pues, en la que Paco Yunque, el oprimido, se resigna a su destino, la opresión. O sea, no es un Paco Yunque rebelde, ¿no? Es un Paco Yunque que se resigna a su destino de opresión. Tal vez en el fondo de sus corazones, estas organizaciones han rechazado ese cuento, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, yo me ubico ya en ese contexto y me hago hasta el día de hoy esa pregunta, pero yo imagino que es así, ¿no? Que ellos han rechazado ese cuento por ser muy triste y porque el cuento termina, pues, con un personaje, Paco Yunque, que acepta su destino, es decir, es explotado, humillado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el aspecto, lo que también quiero añadir es que este cuento es como una radiografía de la sociedad, ¿no? De una sociedad jerarquizada. Quiero hacer también un comentario a propósito, ¿no? Los artistas de la palabra, los escritores, los poetas, los escritores en general, los artistas de la palabra, y más aún los artistas del sonido, los artistas del color, etcétera, para crear necesitan libertad. Los artistas son seres libres. No se someten a leyes, ¿no? Son libres. Y crear una ley del artista, no, pues no. Hablo del artista, ¿no? No hablo del docente artista que trabaja en una institución educativa. Y claro, pues se tiene que colegiar, ¿no? Porque finalmente, por más artista que sea, por más escritor que sea, por más poeta que sea, por más músico, artista plástico que sea, va a desempeñar la labor de docente. Entonces tiene que colegiarse. Pero un artista en general no requiere pues un permiso. Solo libertad. Bueno, eso es un comentario aparte que no tiene nada que ver de repente, pero bueno, es el arte, ¿no? Y yo también expreso mi voz de rechazo contra esa ley. Bien, les decía entonces de que Paco Yunques muestra la radiografía de una sociedad jerárquica. Y esta obra, desde la óptica de Vladimir Prop, se construye a partir de la carencia, es decir, de la carencia es una categoría literaria, ¿no? Una función, según Prop, pero es una categoría literaria, de la carencia de Paco Yunque y de la misma madre de Paco Yunque.
En este caso, este personaje, el personaje central es Paco Yunque, pero este personaje central, porque es un cuento, no está investido de ese héroe que probablemente al inicio es oprimido y al final él sale, supera, ¿no? Supera las carencias, supera los retos, supera los obstáculos y finalmente el cuento termina con la victoria del héroe, en este caso de nuestro héroe Paco Yunque. Esta obra no es así, pues. Entonces por eso le decía, ¿no? Es un cuento que se construye a partir de la carencia. Un cuento en la que él no es donde la agencia de Paco Yunque es cercenada. Esto se puede demostrar cuando analizamos el cuento, a través del rastreo de los adjetivos y del rastreo de los verbos. Por ejemplo, si rastreamos los adjetivos con la que se le embiste a Paco Yunque, en el cuento vamos a encontrar, por ejemplo, atropellado, tímido, colorado, ¿no? ¿Recuerdan cuando Paco Yunque por primera vez va a la escuela, es arrinconado por uno de los estudiantes y se pone colorado, ¿no? Se tiene vergüenza. Entonces miren ustedes, a este Paco Yunque se le embiste de estos adjetivos: atropellado, tímido, colorado, silencioso. Y los verbos, ustedes saben que los verbos son las acciones, ¿no?, que realiza el sujeto agente, que también se le embiste a Paco Yunque. Son verbos asociados, son verbos pasivos o de padecimiento, ¿no? Con verbos como estaba, tenía miedo, lloraba, sobre todo la palabra lloraba, ¿no? Casi todo el cuento es llorar, llorar, llorar. Estos verbos con los que se le asocia al personaje central, Paco Yunque, como pueden ver, son verbos pasivos o de padecimiento, ¿no? Entonces, es lo contrario a Humberto Grieve. Los adjetivos y los verbos con que es asociado, por ejemplo, son pegar, saltar, arrastrar, ¿no? Porque él pega, no solo pega a Paco Yunque, le da un puñetazo a Paco Fariña, ¿no? El que defendía a Paco Yunque. Es decir, tiene el poder, ¿no? El poder de hacer, el poder de construir la realidad, ¿no? Porque el discurso que él maneja, por ejemplo, cuando en el cuento los niños cuentan, ¿no?, describen sus tareas sobre los peces, Humberto Grieve sostiene que los peces viven en su sala y todos los niños, hasta incluyendo el docente, el profesor, le dicen lo contrario. Pero finalmente el discurso que él maneja, o sea, esta mentira que él maneja, no queda desechada. En el cuento se nota que queda ahí, pues, ¿no? Queda ahí como una afirmación que no es bloqueada, ¿no?, sino queda ahí pendiente, ¿no? Eso pues, si hacemos la asociación con lo que pasa, ¿no?, en las sociedades peruana, ¿no?, donde hay discursos y sabemos que ese discurso es mentiroso, pero ahí queda, ¿no? Queda y va penetrando al esquema mental del público, ¿no? Lo mismo pasa, ustedes saben, en Europa, ¿no? Hay una guerra, ¿no?, de dos modelos, el modelo unipolar, global unipolar de la OTAN, ¿no?, y el modelo multipolar de
de Rusia y los otros, el otro mundo, porque son dos mundos, ¿no? El mundo del globalismo unipolar que defiende la OTAN, la Unión Europea, es el jardín de Borrell, ¿no? Y el otro modelo, el modelo global multipolar, que ellos llaman la jungla, ¿no? Donde están los demás países, o sea, los incivilizados, ¿no? Son discursos que se manejan y en esos discursos también hay una jerarquía, ¿no? En este caso, el discurso que se impone es de la jerarquía la que está encima, pues, ¿no? La que está encabezando esa pirámide, ¿no? La punta está, pues, está detentando, ¿no? El discurso hegemónico, el poder en este caso, lo que representa Humberto Grieve, hijo, y Dorian Grieve, el padre, una clase social o una familia. Entonces ahí pues se nota, ¿no? Que por encima hay una jerarquía, ¿no? La que encabeza es los Grieves, que son dueños de la empresa, y luego vienen los demás funcionarios, ¿no? Directores, profesores, etcétera, ¿no? Hasta el último. El último es Paco Yunque y la madre, ¿no? Que finalmente son indígenas. Entonces, por eso decía, es una radiografía de la sociedad, ¿no? Que se describe a través de este cuento. Bien, entonces, como les decía, nosotros podemos analizar este cuento cuando rastreamos, ¿no? Estos adjetivos y estos verbos. Para cambiar la historia, pues tendríamos que reescribir la historia, ¿no? En la que Paco Yunque termine victorioso, y eso sería lo que hoy llamamos el giro lingüístico, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí nomás. No sé, más adelante de repente hay preguntas y podemos ahí responder. Gracias. Bien, doctor Ángel Landeo, no se vaya. Felicitaciones por este rastreo de adjetivos, verbos, acciones, y ver esa pirámide, cómo está representada este cuento del Paco Yunque, ¿no? Como la última faceta, los yunques, ¿no? Que son del campo, traídos por los Grieves, la familia de los Grieves, el papá de Grieves, alcalde, y siempre se observa en la actualidad cuando las familias de élite, las familias de pronto acomodadas, invitan a las familias de abajo, a los niños sobre todo, para que se sientan felices sus hijos con la presencia de otro niño. Esta situación creo que no ha cambiado, y es lo que nos muestra también el Paco Yunque, ¿no? ¿Por qué lo traen al Paco Yunque y a la madre del campo? Precisamente para que le haga la compañía a Grieve, al niño Grieve, al hijo de los Grieves. Muy bien. Doctor Ángel Landeo, ¿considera usted que este cuento, cuando uno lee y termina, piensa y reflexiona uno, el lector, que faltó algo, que no termina, como que queda incompleto el cuento, como que no hay justicia para el Paco Yunque, porque sencillamente terminan dándole el galardón, poniendo el nombre de Grieve como el mejor alumno de la escuela? ¿Considera usted como escritor que queda abierto la obra de Paco Yunque, que no se terminó de escribir, o lo deja a la imaginación César Vallejo? Yo considero que es un cuento cerrado. Como había mencionado, es un cuento triste porque el cuento termina con un Paco Yunque, ¿no? Triste. No hay un indicio en la que Paco Yunque, ¿no?, muestre rebeldía.
tampoco de Paco, mira, uno es Paco Yunque, el otro es Paco Fariña. Fariña, ¿no? Una coincidencia en el manejo de los nombres. O sea, no hay un, no sé, en el mismo texto uno rastrea, ¿no? Las palabras, los adjetivos, los verbos, las construcciones, no hay un rastro, no hay una marca, no veo una marca que, de la que uno puede deducir, ¿no? Inferir, una rebeldía en embrión incluso, nada, simplemente una aceptación, digamos, de su destino, ¿no? Y culmina así. Ahora, y eso también se puede notar porque, mira, esta obra, este cuento, se construye en torno, o sea, la narrativa de este cuento se centra en lo que se le hace a Paco, no en lo que Paco Yunque hace, sino en lo que a él se le hace. Por eso a Paco Yunque se le quita, ¿no? Se le omite la agencia, se le omite la agencia. Él es el ser pasivo, ¿no? Por eso ya había mencionado esos adjetivos, esos verbos que corresponde al subordinado, mientras que al otro, a su alter ego, ¿no? A su alter ego, también le podríamos decir a la otredad, que es Grieve, se le dota con los verbos de poder, ¿no? Del hacer, de construir la realidad, porque recuerden lo del pececito, ¿no? Son dos discursos. Y este personaje impone su discurso a pesar que lo que él dice es ilógico, porque los peces no viven en el aire, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, él destruye la realidad, la narrativa de los niños, incluso el mismo profesor. Y en el mismo cuento, si ustedes recuerdan, están todos. Están los mestizos. Justamente el primer niño, hay un niño que le planta cara, digamos, a Paco Yunque, al inicio nomás, creo que es un trigueño, ¿no? Los hermanos Moreno. No, un niño, esos son hermanos. Hay un niño que paran a Paco Yunque, es un trigueño, ¿no? Un moreno, ¿no? Hay rubios, hay mestizos y hay indígenas. Y precisamente Paco Yunque y su madre son indígenas. Hay clases sociales, ¿no? El padre de Paco Yunque, disculpen, de Grieve, Dorian Grieve, ¿no? El dueño. Hay funcionarios, la pequeña burguesía, ¿no? Representada por el docente, que al final es un subordinado, o sea, todos hacen caso, ¿no? Al jefe, que en este caso es Grieve. Muy bien. Bueno, es mi opinión, ¿no? Que es un cuento cerrado. Gracias. Muy bien, doctor Ángel Andeo. Doctor Oseas Aponte, sobre este cuento, ¿considera usted que todavía esta obra no se ha superado en la escuela, esta realidad? ¿Considera que existe este maltrato? ¿Habrá otros paquitos en las escuelas? Porque se habla en el contexto del buen inicio del año escolar, ¿no? Porque empieza la obra diciendo: la madre llevó al paquito a la escuela y el paquito estaba consternado por el bullicio que nunca había visto en el campo. Todos hablaban a la vez, no como en el campo, iban en orden uno tras otro, escuchando las conversaciones. Y sobre todo el maltrato que sufre Paco Yunque en la escuela. A ver, de repente, más que argumento, yo quiero hacer análisis sobre Paco Yunque en base a dos técnicas, en lo que iba a responderse en función a lo que me está preguntando, lógicamente. Leer Paco Yunque no es como dice el texto, sino yo tomo la lectura de Paco Yunque tomando en cuenta la técnica hermenéutica. Es decir, ¿qué quiere decir realmente, ¿no? La obra representativa que nos ha hecho, en este caso,
Vallejo en sí. Ustedes saben que la hermenéutica es la interpretación de un texto. Pero, ¿qué quiere decir realmente? Es decir, ¿cuál es la verdad? Ahí se relaciona lo que dice Aristóteles, incluso. Así que hay que tomarlo, el arte como arte de interpretación, una obra en este caso partiendo de Pacuyunque, y el discurso, no como uno lo percibe en sí. De ese punto de vista, entonces, el análisis hermenéutico de Pacuyunque, ¿no? Quiero señalar, por ejemplo, desde la interpretación del texto histórico y social. La obra, lógicamente, está escrito, pues, ¿no? De una época del Perú que estaba marcado pues, con profundas diferencias de clases sociales en sí. Dentro de ello se señala la escuela, que representa como un microorganismo de la sociedad. Y ahí se determinan los hijos de las familias poderosas, es decir, que gozan de privilegios en sí. Mientras que los hijos de los trabajadores, ¿no? Y sirvientes sufren de discriminación y exclusión. Entonces, ahí podemos identificar una clase social de poderosos y los que no pueden, y los que son influentes y los que no son influentes. Ahí podemos determinar incluso lo calificativo, ¿no? Que lo que dice el amigo Landeu, lo calificativo, el adjetivo en sí, ¿no? En base al poder en sí. En ese término, la interpretación, por ejemplo, podemos diferenciar la interpretación en base a los personajes en sí. Pacuyunque, por ejemplo, representa al sujeto oprimido, humilde y silencioso. En otra palabra, también podemos determinar su incapacidad para defenderse. No expresa la debilidad personal, sino la situación de quienes carecen de poder económico y social. Paco, desde ese punto de vista, simboliza a los sectores populares e indígenas marginados por el sistema. Eso en Pacuyunque. Y dentro de la obra, dentro de la interpretación de los personajes, por ejemplo, podemos tocar también sobre Humberto Greybe. Por ejemplo, Humberto Greybe, en la encarnación del privilegio, mejor dicho, está entendido como que representa el privilegio, Humberto Greybe, a diferencia de Pacuyunque. Y él actúa con violencia y abuso porque sabe que su posición social lo protege. Y en otras palabras, su conducta refleja cómo el poder puede generar la impunidad ante la injusticia, ante la discriminación. Y también en este término de intervención de personajes podemos tocar también sobre el profesor. Por ejemplo, el profesor, desde el análisis de hermenéutica, representa la autoridad institucional que debería garantizar justicia, pero termina favoreciendo ¿a qué? Al poderoso, en este caso a Humberto Greybe. Y ahí la diferencia, que nosotros dentro de la escuela, ya ahí en nuestra actitud sucede eso, ya sea no solamente en la escuela, también en las universidades, sí, ¿no? De favorecer, de hacer favoritivo y de ser la inclusión y la diferencia es patéticamente se observa. Y otra palabra es su actitud evidencia del profesor la corrupción moral de las instituciones cuando se someten ¿a qué? A intereses de clase. A la vez podemos, por ejemplo, hay otro que, como decía el amigo Landeu, hay otra familia de niños que se llamaba Paco Fariña. Por ejemplo, esto simboliza la solidaridad y la conciencia ética. Mejor dicho, es la única voz que intenta de defender la verdad y renunciar la injusticia. En ese término podemos diferenciar la clase social, la diferencia de calificativo entre los personajes que ya se menciona como Pacuyunque, Humberto Greybe, el profesor en su condición, ¿no? Y Paco Fariña. De ese punto de vista,
también podemos determinar el simbolismo de la escuela. La escuela, que normalmente simboliza supuestamente la igualdad, educación, formación normal, ¿no? Aparece transformando en un espacio de producción de las desigualdades sociales. Pero ¿qué dice Vallejo? O sea, que representa Vallejo en este caso, muestra que las instituciones pueden perpetuar la injusticia en lugar de corregirla, ¿no? En lugar de actuar la verdad, ¿no? Ante los niños o ante los demás en sí. De tal manera, desde la hermenéutica social, por ejemplo, el aula se convierte en una metáfora de la sociedad peruana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quienes poseen el poder económico reciben protección, mientras que los pobres son invisibilizados en sí. Mejor dicho, no adquiridos, preferidos, etc. Esa es la esencia con el contexto de la escuela que podemos determinar justamente a partir de esta obra del cuento Pacuyunque en sí. De la misma manera, hago esta síntesis, el significado del silencio de Paco, por ejemplo. También una característica calificativa, existe el significado del silencio de Paco. Es decir, uno de los aspectos más profundos de la obra es el silencio del protagonista, es literariamente. Paco llora, sufre, calla. Hermenéuticamente, este silencio se interpreta de dos maneras. Como expresión de impotencia, ¿a qué? Frente a un sistema que no escucha a los débiles. Ahí justamente que se habla, usted que mencionaste, amigo Zavala, de élites, ¿no? También como una denuncia indirecta del autor o del yo narrador, ¿no? Hacia una sociedad que normaliza la injusticia en sí. Por lo tanto, el silencio de Paco, en base a esas dos maneras de interpretación, el silencio de Paco habla más que cualquier discurso, o se dice de cualquier discurso, mejor dicho, representa la voz de dos excluidos, de los excluidos que no encuentran realmente la verdad, los espacios para defender sus derechos en sí. De tal manera, la interpretación podemos determinar jurídicamente, por ejemplo, hablando, la interpretación ética de la obra, podemos preguntarnos, ¿puede existir justicia cuando las instituciones favorecen a los poderosos? Es una pregunta para todos, para ti, para mí, para quienes nos están escuchando a nivel del Perú, en la región, etc. ¿Puede existir justicia cuando las instituciones favorecen a los poderosos? Esa es la pregunta. Pero hacemos la referencia, ¿no? También desde la idea de Vallejo de esta obra. Y otra palabra responde mostrando una realidad dolorosa. En otras palabras, la retórica que le presenta, en este caso la verdad, no siempre se triunfa. El trabajo de Paco se interpreta, es robado, y por lo tanto definido el culpable, ¿no? Como algo premiado, y la víctima resulta al final castigado. Por lo tanto, sí, esta inversión de valores constituye una crítica ética a la sociedad. De la misma manera, para sacarnos este clavo, también podemos interpretarlo ideológicamente a la obra Pacuyunque. Es decir, hay, como ha señalado, por ejemplo, autores, el amigo Landeu, y usted también ha mencionado, también podemos, de cómo leer a Vallejo, por ejemplo, cada una de sus obras, en este caso, Pacuyunque, y tocando algo Alberto Escobar, por ejemplo, nos dice diversos estudios que pueden señalarse en el cuento. Pacuyunque refleja, ¿qué cosa? La preocupación social y humanista desde la idea vivida, experiencial de Vallejo.
e incluso puede leerse desde una perspectiva de ¿qué? De lucha de clases. Por lo tanto, Pacuyunque representa ¿qué cosa? A los trabajadores, a los estudiantes humildes, y también Humberto Gray, la clase dominante, a los poderosos. Sin embargo, lo esencialmente la obra trasciende, ¿no? La obra trasciende cualquier ideología ideológica específica, porque aborda ¿qué? A un problema universal, porque la clase social es universal. Antes hablaba lógicamente de los oprimidos, de los opresores, como decía este pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no? En su obra La pedagogía oprimida, por ejemplo. Pero ahora no. Es prácticamente el problema de la clase social es universal. Por lo tanto, la injusticia se ejerce por quienes poseen poder sobre quienes carecen de él. Entonces, por ejemplo, esta realidad, amigos que están en la sala, colegas, podemos ver simplemente en las universidades, por ejemplo. Actualmente en nuestra universidad, la UNO. Eso podemos observar, ¿no? Por diferentes aspectos que se aspira a solucionar, buscar la justicia, la verdad. A partir de esta obra podemos interpretar esa realidad y aterrizar específicamente de manera consciente en sí. En consecuencia, lo hermenéutico de esta obra tiene, pues, no, de Pacuyunque, no es solamente un cuento infantil. Muchas veces nosotros lo hacemos pasar como un cuento infantil simplemente, sino tiene una profunda denuncia de la desigualdad social, ¿no? La escuela simboliza la sociedad, mientras, como ya decía Humberto Gray, representa el poder del privilegiado. El profesor, la complicidad institucional, y Pacuyunque, la inocencia oprimida. Entonces, el mensaje que nos da sobre esta obra, sobre este cuento Pacuyunque, el mensaje central, por supuesto que sí, enfocado, tomando en cuenta desde la idea, desde la pincelada de Vallejo, es la injusticia social. Y decir, se aprende y al mismo tiempo y se produce y se reproduce desde la infancia, pero también que en marco de la literatura, bueno, metafóricamente podemos tomar en cuenta que no solamente de eso, ¿no? Sino es una revelación de estructuras que encontramos dentro de la obra Pacuyunque. Es una estructura oculta que existe, ¿no? Pero no lo decimos, no lo expresamos. De ese punto de vista, es importante analizar esa óptica y, lógicamente, desde el análisis hermenéutica para despertar una conciencia crítica ante el lector. Bueno, eso es que quería expresarlo. Bueno, si ahí podemos ahondarlo, bueno, toqué desde la técnica hermenéutica y luego, si es posible, también puedo hacer el análisis desde la técnica semiológica, ¿no? ¿Cómo simboliza, ¿no? Desde la ciencia, técnica y arte, en este caso de la semiótica y la semiología. Específicamente la obra Pacuyunque. De repente comparto también eso en más oportunidad. Bien, doctor Oseas Aponte Rojas, ha sido muy crítico de la lectura. Si bien es cierto, tenemos nosotros la habilidad de la lectura, la escritura y la oralidad como medios de comunicación. Como diría algún escritor, fácil es leer, también escribir, pero difícil es interpretar, comentar, hacer crítica a la obra. Y para ello es importante la hermenéutica, la interpretación que se le debe dar al texto, como lo ha hecho el doctor
Oseas Aponte, ver esa radiografía de desigualdad en el Paco Yunque y también esa injusticia que finalmente no se resuelve. Y por otro lado, como en el cuento, la institución, toda esa pirámide, como decía Héctor Landeo, está contaminado institucionalmente por el poder, porque el profesor tampoco no puede investigar, no logró investigar, no logró cuestionar. Cuando llegaba tarde Humberto Grieve, no le decía nada, pero cuando llegaba otro de sus compañeros tarde por comprar el pan, a pesar que justificaba por qué llegaba tarde por comprar el pan, apoyar a sus hermanos, a su madre, lo castigaba en el rincón el maestro. Es como, sabiendo también en la obra que Darión Grieve, el padre de Paco Yunque, así era el alcalde. Entonces, un profesor fuera de la ética, de la moral, sometido al poder institucionalmente de los grandes. En esa línea, queridos escritores, Oseas Aponte, Héctor Landeo, alguna vez Mario Vargas Llosa le dijo a Ciro Alegría que los escritos de Arguedas es más profundo, porque el indio de Arguedas es pues explotado, de pronto sumiso, pero también contestatario, como hemos visto anteriormente en Guarmacuyay. Es un indio contestatario, el indígena del sur. En cambio, el de Ciro Alegría no aparece de esa forma. Y estando en España, Ciro Alegría responde a Mario Vargas Llosa y le dice: es que el indio de Argueda no es mi indio, es el indígena del sur, y yo tengo el indígena del norte en mis escritos, y es alegre, y de pronto habla otra lengua, y no ha sentido mucha explotación en el norte. En lo que yo quiero llegar es lo siguiente: puede ser posible, porque Ciro Alegría ha sido alumno de César Vallejo. César Vallejo ha sido maestro en el primer año de Ciro Alegría, y después pues Ciro Alegría trascendió también con sus escritos. Están ambos en el norte, Ciro Alegría y César Vallejo, cada uno con un mundo indigenista, cada uno con un mundo del pueblo, con un mundo que vienen del campo. Se podría decir que el indígena, este Paco Yunque, no es un indígena contestatario, es un indígena sumiso, pasivo, porque no responde frente a estos encuentros ya en un distrito, se puede decir, porque es una municipalidad, el lugar, y hay un distrito y una municipalidad. No responde como quisiéramos, de pronto, como responderían como Cutu, Ernesto en Guarmacuyay, por querer salir adelante, pero simplemente, como lo ha dicho Landeo, acepta todo, y no hay una voluntad de que el indigenista o el personaje Paco Yunque, que representa a este tipo de indígena de César Vallejo, tenga esa forma. Igual podría, también extrapolar: el indígena amazónico es diferente al indígena de Arguedas, al indígena de Ciro Alegría y al de Vallejo.
¿Se podría interpretar de esta manera o cuál sería la respuesta a que el Paco nunca se defendió? Bueno, primero, creo que mi respuesta sería similar al de Ciro Alegría, ¿no? No todos los indígenas son iguales. En algunos aspectos hay cierta afinidad, pero también hay diferencias, ¿no? que corresponden a una determinada identidad de un tipo de indígena, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los indígenas de Arguedas todos son contestatarios, ¿no? Es lo que predomina en su narrativa. Y de la misma manera en el caso de Ciro Alegría. Ahora, en la novela Tungsteno, ¿no? En el cuento Paco Yunque, ya, en el caso de la actitud de Paco Yunque y de su madre, porque él describe la actitud de su madre. Su madre le pega, o sea, si él le dice, mamá, me ha pegado, se queja, la mamá le pega a él, o sea, no le va a apoyar. Entonces, en cierta forma ya hay una relación, ¿no? con los indios de Ciro Alegría. Pero vuelvo a repetir, no todos los indios de Ciro Alegría son, pues, como describen, ¿no? Que son pasivos, no. Son diferentes, simplemente eso, son diferentes, nada más. Acá se quiere encasillar a un tipo de indígena y todos los indígenas deben ser así, no. Hay diversidad, entonces hay que respetar esa diversidad. Muy bien. Ahora, en el análisis crítico del discurso, se afirma que quien controla el discurso tiene el poder. Quien controla el discurso tiene el poder en el análisis de discurso. Entonces yo puse como ejemplo el discurso que maneja Grieve y el discurso que manejan los demás. Son opuestos, ¿no? Colisionan. Una corresponde a la realidad, los peces respiran en el agua, ¿no? El otro discurso no corresponde con la realidad, es una mentira o una falacia, una mentira, ¿no? Los peces respiran en el agua, en este caso viven en la sala de Grieve, ¿no? Y a pesar de que ese discurso no corresponde con la realidad, porque es una mentira, es la que impone Grieve, con argumentos, claro, son falacias, ¿no? Pero impone, a la final es aceptada, porque si el profesor no la combate, así tira de manera frontal, la está aceptando. Y los niños se quedan con esa idea, ¿no? De que sí, los peces viven en el aire, ¿no? Entonces miren, como la lucha de narrativas, ¿no? El que controla el discurso tiene el poder. Porque con el discurso se controla, se destruye realidades y se construye realidades. De ahí pues ese famoso dicho de que el género es una construcción social. O sea, el discurso se impone al mundo objetivo, ¿no? El mundo subjetivo se impone al mundo objetivo. Al mundo biológico, si quieres, ¿no? El mundo material. Lo subjetivo se impone al mundo material, al materialismo, ¿no? Bien, eso por una parte. Por otra parte, vuelvo a repetir, en el cuento, desde el enfoque del formalismo, se construye a partir de una carencia. ¿Cuál es la carencia? Paco Yunque no tiene el poder, carece del poder. Desde el enfoque semiótico, se habla de la competencia, ¿no? Del performance. Para que el sujeto agente, mejor dicho, ¿no? La agencia que transforma la realidad, para realizar esa transformación de la realidad, tiene que tener la competencia del saber y del poder. Estoy hablando desde la semiótica, ¿no? Y Paco Yunque no lo tiene. Tampoco lo tiene Paco Fariña. Mira, los dos Pacos no tienen esa competencia desde la semiótica del saber y del poder para
para la ejecución de la otra competencia que es el hacer. Por eso que Paco Yunque se queda así, sin como le dije, no hay una marca, o sea, uno hace una cartografía de todos estos adjetivos, de todos estos verbos, un rastreo, ¿no? Y no encontramos indicios de esa rebeldía. Pero habría que ver cuál es la intención del autor. Muy bien. El autor, para terminar, el autor tal vez nos quiere decir lo siguiente: mira, esta es la realidad, esto es así, ¿sabes qué? A ti te corresponde transformar esa realidad. Mira, esta es la sociedad, así estamos. Entonces, tú tienes que transformar la realidad, o sea, el lector tiene que transformar esa realidad. Porque, vuelvo a repetir, el cuento es como una radiografía de la sociedad de la época de César Vallejo. Gracias. Muy bien, doctor Ángel Andeo. ¿Cuál es la opinión del doctor Oseas Aponte Rojas? Bueno, como al inicio decía, la interpretación, de acuerdo a la condición del lector y la condición del estado económico y social. Porque al leer a Paco Yunque, uno que es pudiente, uno que tiene suficiente material, no lo va a tener la condición como Paco en sí. Desde ese punto de vista, Paco Yunque, lógicamente no solo es un cuento, ¿no?, sobre bullying escolar, sino es que desde Paco Yunque, sino es que deberíamos percibir una denuncia crítica de cómo es la educación peruana, es decir, centrándonos que pasó en 1930 y comparemos con la actualidad directamente. Sí, es cierto. Funciona como un aparato ideológico esto, que legitima y reproduce ¿qué cosa? La desigualdad de clases, en lugar de ¿qué? De combatirlo. Políticamente podemos verlo eso, socialmente, hasta cultural en sí. Por ejemplo, lo que algo hablaba, escuchaba, que usted hablaba, si añadió Ángel, sobre, por ejemplo, José María Arguedas. Para él, pues no, bueno, se centró, pues, Arguedas más al indigenismo, a la diversidad cultural en la parte andina en sí. Pero hace también, resalta también en la parte amazónica. Pero desde ese mensaje que hizo, es decir, en este caso, de todas las sangres, o que desde este adagio de María Arguedas, José María Arguedas, que somos de todos los colores, de toda indumentaria, de toda raza, de toda ideología, de toda política, de toda religión, la verdad, ese es desde, en este caso, que hace referencia, ahora que nosotros hablamos desde la perspectiva andino-amazónico en sí. A ese contexto podemos relacionarlo desde José María Arguedas. Mientras Ciro Alegría, ¿no?, pues es más específico exclusivamente, ¿no?, de hablar del indigenismo, en este caso. De tal manera, hay argumentos distintos que podemos percibir específicamente sobre Paco Yunque en sí. Por ejemplo, yo siempre respeto y adhiero a margen de mi crítica, por ejemplo, desde el autor en sí. Por ejemplo, la crítica desde la concepción vallejiana, ¿no?, sobre Paco Yunque, en ese caso es la visión de desmonta o determina, es decir, el mito de la escuela como algo que nivela a todos, pero con una desigualdad.
una injusticia en sí. ¿Y cuál es la prueba dentro de ello? Precisamente, por ejemplo, tomando en cuenta Pacuyunque y añadiendo en lo que se ha hablado, ya decía, la escuela está al lado de quién, de la mina, y quién manda, en este caso, como dice el texto de Pacuyunque, es la señora mamá del dueño, ¿de qué? De Humberto. Y el profesor, que debería aplicar la justicia, se somete a qué y dice: así es la vida, hijo. Mejor dicho, lo lleva a uno que no se hace la justicia, sigue siendo la injusticia en sí, dicotómicamente o antonómicamente en sí. De tal manera, el análisis crítico en Pacuyunque, ¿no? Para la educación desde, por ejemplo, desde Vallejo, o con algunos podemos relacionar también el tema de educación, por ejemplo, desde la obra Pacuyunque. La educación no es neutral, pues, en sí. Y dice eso Vallejo en la obra Pacuyunque. Y además, si el poder económico está afuera, la escuela lo copia adentro, de igual manera como funciona el sistema estructural. Por lo tanto, una crítica al Estado liberal, así se considera un Estado liberal, es justamente que tienda a educar, ¿no? Para todos. Pero deja de qué? El poder. Deja de hacer justicia por el poder. La dominación, en este caso, que manda. Esa es la diferencia en sí que encontramos en términos de crítica y la prueba y el análisis, ¿no? En este caso, desde la obra Pacuyunque. Bueno, eso lo quería añadir. Gracias, doctor Oseas, doctor Ángel Landeo, por su participación en este evento Casa Lectora, comentando sobre la obra de Pacuyunque. Seguro que hay más preguntas. Vamos a dejar al público para que haga pregunta a los dos escritores de nuestra región de Ucayali y que tienen un recorrido en el marco internacional de sus visitas o estadías en Europa y en otros países donde Vallejo de pronto es más leído que en el Perú. A ver, si hubiera alguna pregunta, ahí pueden prender su micro para que hagan la respectiva pregunta a los escritores. O algún aporte también. Bien, quisiera hacer alguna pregunta, doctor Oseas y Ángel Landeo. Ustedes que van viajando al extranjero, ¿qué acogida tienen o de qué otra forma he visto César Vallejo desde afuera? Porque desde el Perú hay organizaciones vallejianas, movimientos literarios de Vallejo, hay escritores que se van hasta Santiago de Chuco para tomarse una foto y hacer investigación, hacer una tesis sobre Vallejo y replantear, de repente hacer réplicas en otras regiones. He visto escritores que se dan ese tiempo para seguir comentando sobre Vallejo. ¿Cuál es la experiencia internacional de ustedes sobre Vallejo fuera del país? Bueno, ¿Para qué más la pregunta? Ah, ya. A ver, doctor Ángel. Bueno, sobre Vallejo, lo que les puedo decir es
es bien estudiado fuera del país, es bien respetado, ¿no? En España, en Francia. Es un poco universal. O sea, lamentablemente después de su muerte ha sido reconocido no solamente fuera del país, también quien la crítica hasta hace poco ha querido invisibilizar es a José María Arguedas en el Perú, porque fuera del Perú José María Arguedas es estudiado, ¿no? En Europa, uno se va a congresos, por ejemplo, de México, de Colombia, de Ecuador, etcétera, y siempre alguien realiza investigación sobre José María Arguedas. Eso lo he notado antes de que nuestro premio Nobel, Vargas Llosa, reconociera la valía literaria de José María Arguedas, porque él lo llamó un escritor telúrico, ¿no? Quitándole méritos prácticamente, pero después él reconoció, ¿no?, la valía de Arguedas después de que recibió el premio Nobel. Yo me imagino porque por la siguiente situación, como le dije, ¿no?, yo soy un escritor que está en pañales, y de lo poco que he recorrido, donde he ido, siempre encontraba a alguien hablando de Arguedas, estudiando Arguedas, preguntándome, pero, tú eres peruano, sí, Arguedas. Ya, yo un desconocido, pero imagínate de este escritor, Vargas Llosa, que va a diferentes países, ¿no?, de México, de Colombia, de Europa, y todo el mundo le dice, tú eres peruano, tú eres famoso, ¿qué opinas de Arguedas? Me imagino que a las finales, ¿no?, pues ahora tenía que aceptar la valía literaria de Arguedas. Eso digo, opino, mejor dicho, no, transmito lo que he visto. Desde la experiencia. Sí, de Arguedas. En cambio de Vargas Llosa, no, discúlpate. Vallejo. De César Vallejo no hay nada que decir, él es reconocido, es el poeta universal. Gracias. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Oseas, sus viajes por el exterior. A ver, bueno, hemos viajado diferentes países. Mi primera experiencia fue en México, y ahí escuché una investigación, lógicamente ha hecho un artículo científico sobre los heraldos negros de Vallejo, una investigación en México. Entonces, de ese punto de vista podemos decir, si leen en otros países, muy bien, es una obra, como ya decía, no solamente para peruanos, ¿sí?, ni tampoco para Latinoamérica, sino universal. De igual manera, en Colombia estudian bastante a Vallejo, por ejemplo, a Mariátegui, de igual manera. De Vallejo en Colombia, de estudiantes de la Universidad de Nariño, Pastor Nariño, tenía la oportunidad de escuchar una investigación sobre la obra Tungusteno, ¿no? Y lógicamente narrativo que es, ¿no? Y por ende, pues, de Paco Yunque en sí, por estudiantes de la Universidad de Nariño. Y también, pues, de profesionales, por supuesto que sí, ¿no? De esa óptica, en Latinoamérica se lee como por ejemplo, tomando en cuenta algo específico que estamos hablando de Paco Yunque y por ende a Vallejo. Por ejemplo, en Latinoamérica se lee como una denuncia de clase, ¿no? Y una denuncia de clase social, tomando en cuenta la obra, en este caso, Paco Yunque, y sus obras de Vallejo, en México, Argentina, Colombia, Chile, por ejemplo. Y toman desde la parte temática, es decir, ven como un cuento de denuncia social a Paco Yunque, ¿no? De ese punto de vista. Y no solamente ello, por ejemplo, en España
también investigando más, ¿no? En España se lee como una crítica del poder. Es decir, ahí están justamente, van relacionados con los antecedentes de guerra civil en sí. Por lo tanto, el contexto de Vallejo, mejor dicho, Vallejo, desde su, temáticamente lo toman desde el contexto de la República Española en sí, y por ende la obra Pacuyunqui, por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque y también en ese término, ¿no? Porque Pacuyunqui en 1931 se lee, pues, a partir de ahí se viene con el análisis internacional específicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa se lee desde los estudios postcoloniales en sí. A ese contexto incluso lo relaciona. Específicamente en la Universidad de Harvard, ya Le Orso, por ejemplo, no les interesa tanto el término que encontramos dentro de la mina, sino les interesa como subalternidad. Es decir, al Paco como un sujeto que subalterno de qué? Del poder, ¿no? Ante el poder, mejor dicho, no del poder. Entonces, en ese sentido, en la interpretación, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que sí, el contexto pues varía de la interpretación y la importancia de las obras de Vallejo a nivel universal en sí. Bueno, en cuantos que mencioné, hay muchos, pues, lógicamente, en el mundo en sí, ¿no? Que se lee. Algo que se hablaba, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, particularmente a mí no me gusta tanto las obras de Mario Vargas Llosa. Solo un libro me gustó, es decir, Cartas a un novelista. Interesantísimo, justamente un libro, Cartas a un novelista, que orienta precisamente de cómo hacer la literatura en educación. No para ser literato, sino la literatura en educación. Bueno, yo desde mi formación lo percibo en ese sentido, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, cómo identificar, organizar el tiempo, el contexto, ¿no? Los personajes, en este caso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, mucho que expresarlo. Bueno, eso sería en cuanto a la experiencia que vamos adaptando y aprendiendo, lógica, a la vez, ¿no? A pesar que somos peruanos, pero aprendemos también otras experiencias internacionales sobre Vallejo. Bien, ¿quién no ha leído a Vallejo? Casi el 60% de peruanos, la poesía. Y como decían en este comentario, no solamente dentro del Perú, sino también en el exterior. Y a veces en el exterior es más valorado Vallejo que dentro, porque como hemos escuchado las experiencias en el extranjero de Oseas, de Ángel Landeo, que paran viajando por el mundo como escritores, hacen tesis sobre los heraldos negros, que pareciera un poema insignificante, un poema irrelevante, pero hacen tesis, se dan ese tiempo de hacer un artículo científico sobre los heraldos negros. Y como dirían los comentaristas y críticos de Vallejo, Vallejo hizo pues de la poesía filosofía y de la filosofía poesía, ¿no? Como los dados eternos, ese reclamo a Dios, el poema de la masa en la batalla que participó también en Europa, en España. Y bueno, se puede hablar mucho más de Vallejo, el tiempo es corto, y como decía Oseas Aponte, hay que ver desde el tema hermenéutico las obras del Paco Yunque para hablar de la educación, de un tema político, de un tema social, de un tema intercultural también. Y siguen llegando los paquitos, la migración del campo a la ciudad. ¿Cuántos de nuestros ríos del Ucayali, del río Guaitía, salen a los distritos
estos niños del campo, de la chacra, y se van a encontrar como un Paquito en una escuela más grande, más cerrada, y de pronto con todo ese bullicio, esas troquetadas de las carpetas, donde no se respeta el orden, como diría Paco, que a diferencia en el campo hablaban uno luego el otro, pero hay retos de la educación con este comentario. Seguro que los maestros y maestras, futuras maestras y maestros que están en la sala, van a leer junto a sus niños, junto a sus estudiantes, no solamente para las escuelas, sino también dentro de las universidades, porque lo que hace un libro hace reflexionar, transforma. Encontramos en el Paco de repente muchas de nuestras experiencias, encontramos en el Grieve de pronto todavía estos personajes que podríamos seguir educando, ¿no?, de estas clases sociales, en lo cual pues Vallejo ha escrito en el Paco Yunque. Si no hubiera otra pregunta, vamos a dar por cerrado y vamos a pedir algunas conclusiones, sugerencias ya de los escritores a modo de despedida. Sus últimas palabras, doctor Oseas, y luego doctor Ángel Andeo. Bueno, agradecer a usted, amigo Zavala, y también recordando, ¿no?, que, bueno, agradecer por este evento que usted está dirigiendo, y por ende somos pues del mismo movimiento literario Ronnie, y qué bien, como uno de los también aportante, ¿no?, de institucional, digamos así, con la UNIA, el marco de responsabilidad social. Lógicamente a veces le tomamos la responsabilidad social, el marco de repente ayuda, como una ayuda material, y muchos lo consideran así, esa área como ayuda material, un arreglo de jardín, un regalo, dádivas en ese término. Ese no significa, pues, no, en realidad, la responsabilidad social, sino es, como este punto, por ejemplo, desarrollar la parte académica en diferentes campos en sí, para niveles en sí. O se puede hacer a nivel inicial, primaria, secundaria, nivel universitario o público, para público en general en sí. Entonces, solo con educación podemos cambiar nuestra actitud como ciudadanos, como peruanos en sí. Sabemos muy bien, solo con la educación podemos ascender al desarrollo sostenible. Y por eso yo a veces soy bastante crítico en ese punto, y soy amante, lógicamente, de la verdad, como dice Aristóteles. Amo la vida como arte, amo la escritura como arte, amo la literatura como arte, pero mi retórica es decir la verdad. Y a veces también por decir la verdad hemos pecado. Pero ¿qué importa, no? Y por encima de nosotros hay un ser supremo que nos da la inteligencia, el poder, en base a nuestro conocimiento, a nuestra investigación, a nuestra producción. Justamente ese es el movimiento literario Ronnie, ¿no? Hemos publicado con usted, la verdad, con libros para niños, por ejemplo, cuando usted elaboraba en la escuela Calpesa, ¿no? Y con los docentes. Y es así un privilegio, por ejemplo, desde hacer la literatura infantil, desde el conocimiento, desde la experiencia de los niños. Y creo que vale seguir fortaleciendo ese trabajo, amigo, hermano Zavala. No nos interesa a nosotros el cliché,
no nos interese el cartón que tenemos. Bueno, por un respeto nos dirán doctor, ¿no? A cualquiera de nosotros, pero lo más importante es sembrar ese conocimiento en la generación, en los estudiantes, en nuestros estudiantes, en la necesidad de la sociedad. Y por supuesto que sí, como Miguel Ángel Cornejo, el gran orador mexicano, decía, hay que andar, cargar nuestros buenos hábitos y nuestros buenos conocimientos y con valores. Y no hay que andar cargando nuestra ignorancia. Y el que carga tantas ignorancias, lógicamente es el peor inútil. Bueno, ese nos dice como un adagio reflexivo Miguel Ángel Cornejo, como gran orador. Y por supuesto que sí, en el tema de optimismo, ¿no? Todo es un camino, todo es un proceso. Hay que seguir trabajando, amigo, escritor, colega Zavala, a bien de los demás. Y esto no es la primera vez, hay muchos programas que está programado y vamos a seguir aportando, ¿no? Felicitaciones al equipo quienes están trabajando en este rubro de lo que es la responsabilidad social, con estas partes temáticas, sobre todo de fortalecer, de reflexionar y pisar bien, muy bien, y entender la educación literaria en marco de la epistemología y, por qué no decirlo, hermenéutica, ¿no? Entonces, y a la vez, pues la lectura es holística, pues, ¿no? Es holística. Y nadie debe limitarse para leer un texto. Y finalmente, digo, no sé si ustedes observan este libro, la pantalla. Dice, ¿cómo leer a Vallejo? ¿Sabes? Esta obra es del año de mi nacimiento, que ha publicado Alberto Escobar. Es decir, esta obra es del 1970. A ver, si no me equivoco, dice acá 1973, la primera edición. Y este libro tengo recuerdo desde la Universidad de Emilio Balizán, ¿no? Bueno, éramos ratón para darle entonces. Bueno, he obtenido, es una radiografía, una matriz para mí, cómo leer a Vallejo, sobre todo en obras poéticas. Entonces, si alguien puedo compartirlo también, ¿no? Este libro. Muy bien, gracias a todos de la sala y sobre todo a los organizadores, como institución a la Universidad Intercultural de la Amazonía. Aquel tiempo trabajé también casi 6 años, yo trabajé en la UNIA, en bilingüe, y hoy, bueno, pues nuestro trabajo estable es en la 1, ¿no? Bueno, eso es el proceso, el camino que hemos puesto. Agradecer una vez más a todos. Gracias. Muy bien, doctor Oseas Aponte. Precisamente este espacio Casa Lectora, el proyecto RCU, lo que busca es promover la lectura como capacidades básicas, la lectura, la escritura. De pronto nacerán nuevos Vallejos de esta sala, de los que nos siguen por el YouTube, porque estos espacios formativos son grabados, porque son únicos. Nadie puede regresar 2 veces al mismo río y ver que es las mismas aguas, y es igual que ver ahora, hoy 19 de junio, a Oseas Aponte junto con Ángel Gómez Landeo compartiendo sala, comentando sobre la obra de Vallejo. Y lo que se busca también fomentar en este espacio Casa Lectora es precisamente la capacidad superior, que no es fácil lograrlo, es la interpretación, comentar sobre la obra. Fácil es leer, fácil es escribir, pero comentar, hacer crítica, interpretar desde la hermenéutica es complejo.
fácil es leer los libros de Mario Vargas Llosa, pero comentarlo, esa es otra cosa. Ese es un nivel superior. Y esa es la capacidad que están demostrando Ángel Landeo, el escritor Ángel Landeo, y Oseas Aponte Rojas. Bien, palabras finales, doctor Ángel Gómez Landeo. Bueno, primero felicitar a los organizadores de este proyecto de RCU, de la UNIA, porque toca un tema de la literatura desde la literatura. Un aspecto que se ha descuidado bastante aquí en la región Ucayali, ¿no? La parte del análisis desde la literatura. Y esto es coherente con la futura carrera, ¿no? Que espero, ya creo que se convoca este año en la UNIA, es decir, las especialidades de secundaria en comunicación y en matemáticas. Bueno, nos corresponde en el componente comunicación, ¿no? Donde está la lengua y la literatura. Entonces, este tipo de actividad académica es loable. Yo le recomiendo que siga con este tipo de actividades porque de alguna manera hemos tocado un texto, pero desde la literatura, ¿no? Hemos hablado de la hermenéutica, aunque no es exclusiva de la literatura, ¿no? Hemos tocado otras corrientes, ¿no? Otros enfoques, ¿no? Pero relacionadas con la literatura, y eso es bueno para elevar el nivel, ¿no? en académico, mencionando categorías que son propias de la literatura. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sala. Gracias. Muy bien, doctor Ángel Landeo. Seguiremos aprendiendo de usted y de Oseas. Ambos son escritores y a la vez también son de la carrera Lengua y Literatura. Y hoy nos han dejado alta la valla para los docentes de primaria, los maestros y maestros de inicial, y de pronto la secundaria, estudiantes universitarios y público en general. Ucayali está envuelto de muchos grupos literarios. Por ejemplo, mencionaba Oseas Aponte pertenece al grupo movimiento literario Ronin. No solamente Ronin existe en Ucayali. Ángel Landeo, por ejemplo, pertenece al movimiento literario Olpa, también muy sonado en nuestra región. Ha hecho muchos trabajos académicos de este estilo, forma presencial, virtual. Hay el grupo Maldita Boa también en la región, que ya estarán más adelante en el programa presencial. Y así otros grupos literarios que van abriendo esta compuerta de la literatura y la pasión por la educación, que finalmente cuando vemos a Vallejo, él se codea con el grupo de norte, donde estaba pues escritores como Orrego, como también Aya de la Torre. Y cuando llega a Lima se va a encontrar con otros escritores como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, y va a trascender, va a viajar en 1823 a París, Vallejo, y Vallejo no regresa a su tierra, Vallejo muere en París, un jueves, un miércoles, así un viernes me moriré en París. Es uno de los poemas que casi acerta esos días su muerte con aguacero o lluvia, ¿no? Entonces es hermoso. Hemos visto Oseas Aponte, que lo conozco de cerca, es vallejiano. Comentaba en el pasillo de la universidad con Ángel Landeo, no soy vallejiano, es que cada escritor, cada uno tiene su personalidad.
y hay muchos vallejianos porque siguen la literatura de Vallejo como cabecera y otros tienen otros libros y son respetados finalmente porque de esta forma se convive en este mundo heterogéneo de la diversidad cultural, de los pueblos, de la cultura y de la educación. Muy bien, de esta forma hemos dado por concluido este espacio. Nos estaremos viendo pronto en otros espacios. Cuídense, disfruten de este fin de semana. Hasta mañana, doctor. Festejen sus días, estimados. Y feliz Día del Padre a todos mis docentes queridos. Gracias con todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctores. Muy bien.